Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Letras que Trastornan. Hoy estoy con mi querida amiga Katy, ¿cómo está? Gusto Hola, saludarla. bien, gracias. Mi querido amigo Diego. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí en el tercer episodio de este podcast que tanto quería tocar. Hoy vamos a hablar sobre fe y sobre todo salud mental. En línea del libro Salud Mental y Fe. Exacto. Solo que el episodio de hoy, para resaltar, es específicamente acerca de la fe. Exacto. Estuvimos con Katy y Michelle hablando un poquito en el episodio 1. Sí. Creo que fíjate que hablábamos con vos, creo yo, si no estoy mal, que fue un episodio largo, pero era importante sentar las bases de muchas cosas que tal vez no conocemos. Hablamos un poquito acerca de qué era la psicología, psiquiatría, de por qué no hablamos tanto de salud mental en iglesias y entre otras cosas. Bueno, estuvo más largo el anterior, el episodio 2, ¿no? El episodio 2. Pero creo que sí era importante el poder sentar las bases de muchas cosas. Y hoy vamos a hablar específicamente de la fe en medio de problemas de salud mental. Básicamente, cómo responde la fe a la salud mental. Porque queremos hacer el balance y dejar claro que a pesar de que nosotros entendemos de que la salud mental es una enfermedad, ¿sí? Y es algo que no se toca, no podemos sacar del marco la fe como tal y entender de que vivimos en un mundo espiritual, ¿sí? Y que esto nos hace a nosotros también tomar decisiones en nuestras vidas y entender que también Dios juega el papel, no un papel, sino el papel principal en esto y cómo nosotros debemos de tomar esas decisiones. Me gustaba mucho cómo el autor porque lo escribieron dos autores, una pareja de esposos, y este capítulo lo escribe el esposo, y cómo lo aborda y empieza con el hecho de que por naturaleza las personas se aferran a amuletos, ¿sí? Amuletos en la vida, ¿sí? Porque cuando hay una enfermedad, por ejemplo, la verdad es de que yo no he tenido pues esa parte, gracias a Dios, por no pasarlo, pero de estar en un lugar con una enfermedad terminal o un lugar donde haya algo bastante fuerte que tal vez no tenga una respuesta inmediata, pero hay personas que han pasado eso. ¿Y qué sucede? Que muchas veces responden a, mira, hace esto, sí, que habla con que pásale la hoja mágica, que lo otro, y tendemos esa tendencia a aferrarnos a esos amuletos, e incluso él hace referencia a un capítulo de la palabra donde él habla, pues la palabra habla sobre que se hace desde antes, o sea que en sí lo que quiere dar el autor es decir de que el ser humano por tendencia se aferra a esos amuletos, es decir, mira, si vas y sobas esto, si haces lo otro, y lo que quiere llevarnos el autor es a entender de que no se trata de amuletos, sino se trata de la fe en su concepción completa. Entonces, empecemos definiendo qué es la fe. La fe, como muchos lo han escuchado, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿sí? Entonces, a veces solo lo decimos, pero no lo entendemos. No lo entendemos. A veces hasta lo memorizamos porque es como mero confuso, ¿verdad? Pero al final es de creer en algo que no estamos viendo. Y eso es lo que, como decía usted, ¿verdad, Julio? Que al final todos los seres humanos creemos en algo. Y a veces creemos en cosas incorrectas. Viéndolo desde el punto espiritual, la fe es aquello que nos mueve a hacer cosas que no sabemos en sí el resultado o la respuesta, pero que definitivamente confiamos en que eso está ahí, ¿verdad? Sí. Y eso es una gran fortaleza para nosotros los seres humanos que definitivamente necesitamos tener esa fe, esa convicción de creer que hay algo más que nuestros ojos carnales no pueden ver, pero los ojos espirituales están pendientes de ver aquello que nos espera, ¿verdad? Esta parte me apasiona mucho porque pues, obviamente estudio teología y el hecho de entender la parte de la fe, hay toda la Biblia se puede comprobar históricamente, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, el nacimiento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, pues obviamente cuando Jesús resucitó hay formas de comprobarlo históricamente, pero hay una parte de la fe que es inédita en la vida del cristiano.
La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que yo pueda agradar a Dios, creer que existe Dios. Porque el punto es de que nadie vio a Dios. Ninguno de nosotros hemos visto a Dios. El punto es que como no lo veo, entonces muchos dirán, entonces no existe. Pero por eso se aplica la fe. Entonces, ¿cómo se aplica la fe hoy en la salud mental? ¿Cómo se aplica la fe en esta día con día? Básicamente, la verdad es que es bastante grande lo que podemos hablar y podemos hablar ahora sobre esto, pero yo considero que debemos llevar esto a la enfermedad como tal, ¿sí? El punto es de que cómo se aplica la enfermedad, ¿sí?, con Cristo, ¿sí?, en la línea de la salud. Por ejemplo, si yo me enfermo del páncreas, ¿sí?, por ejemplo, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Como hombre de fe debería orar. Pero digamos que llevo un proceso, ¿sí?, en el proceso de buscar sanidad en mi cuerpo. Pero también debo entender de que hay una parte espiritual que también puede hacer algo, ¿sí? Es cierto, hay un proceso que puedo llevar y que tengo que llevar, pero yo creo que Dios puede sanarme. Y así como puede sanar un páncreas, el Señor puede sanar una mente ansiosa, puede sanar un corazón ansioso, puede sanar enfermedades mentales. Y esta parte habla, Dios tiene el poder para hacerlo, ¿sí? Como lo vimos anteriormente en el capítulo pasado, donde hay que entender que sí existe y no es todo espiritual y nos tiramos a decir, no, es que de plano vos estás pasando por un demonio, cosas así, que sí, algunas partes sí es cierto, pero ya que entendemos que no solo es esa parte, también tenemos que entender que si es una enfermedad, Dios tiene el poder para sanar. Fíjate que quisiera ponerle cita a lo que mencionábamos acerca de qué es la fe. Se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y en esta versión dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve, ¿sí? Y ahí va de la mano con lo que vos mencionabas, el tener esa seguridad, ¿va? De yo estoy pasando por un proceso, pero yo tengo fe de que Dios puede traer sanidad a mi vida por medio de la provisión de un milagro o por medio de la provisión de un profesional de la salud que me acompañe. Y qué importante cuando no tomamos también versículos aislados de la Biblia, sino vemos todo el contexto. Me encantaría atarlo con Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Tú mencionabas en el capítulo anterior que las emociones no es que estén aquí en mi estómago, ¿verdad? Sino todo está acá. Y date cuenta qué increíble cómo aquí nos dice confía. ¿Por qué dice que confíe de todo corazón y no en mi propia inteligencia? O sea, si nos ponemos si hacemos una pausa es porque tengo que confiar con mi mente, con mis emociones, ¿sí? Y busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos, ¿sí? Cuando empezamos a ver todo el tema de la fe y la salud mental, muchas veces, o algunas veces, tal vez no quiero hacerlo tan grande, los problemas de salud mental sí son problemas espirituales, son netamente espirituales por medio de diferentes razones. Pero como lo mencionábamos, hay otras ocasiones en donde los problemas de salud mental son problemas físicos, ¿sí? Son problemas que vienen por algún desorden, alguna variación en el cerebro. Y también es importante que yo tenga fe en que Dios me puede guiar para saber cuál es la raíz, ¿sí? Porque yo puedo orar y decirle, Dios, guíame, ayúdame a saber si realmente es algo que hay en mi cerebro, ¿sí? Alguna deficiencia, guía a los doctores. Y recuerdo que con vos hablábamos la otra vez, ayúdame a recordar bien el pasaje o la historia cuando el pueblo de Israel está pasando por un problema como una sequía y el rey David ora y le dice, Dios, ¿por qué estamos teniendo este problema? Si te estamos haciendo las cosas bien. Y Dios le dice, hay una maldición sobre ustedes y se tiene que romper esa maldición. Y el rey David ora y hace un sacrificio delante del Señor y nos damos cuenta que sí hay problemas espirituales, ¿verdad? Porque todo el pueblo estaba haciendo las cosas bien. El rey David estaba haciendo las cosas bien y era un problema espiritual, era algo fuera de, ¿sí? ¿Y cómo el rey David se dio cuenta? Por medio de la oración. Creyó en que Dios podía guiarle y Dios le guió. Entonces la fe también nos sirve. Dale. Sí, no, perfecto. Yo creo que lo que estás vos abordando es el punto, pero yo quisiera como
llegar hacia que debemos como entender que es una enfermedad más, ¿sí? Entonces, Dios tiene el poder para sanar. Ese es el punto, ¿sí? Sí. Como lo tiene para sanar a un cojo, como lo tiene para sanar a un problema de cáncer, que lo hemos visto nosotros. Y recuerdo muy bien ahorita, por ejemplo, la historia de un pastor, que él decía que fue a una iglesia y había una mujer que tenía un problema con su espalda, tenía una joroba, o sea, no sé cómo se llama médicamente, pero le voy a decir joroba, ¿sí? Entonces, dice que había ido a los doctores, había hecho muchas cosas, pero no podía ser sanada. Entonces, él le dijo, tu problema es espiritual porque hay rencor en tu corazón, perdona a la persona. Y sí, y ella dijo, sí, es que yo odio a cierta persona desde hace tanto. Entonces, lo perdonó y fue sano, ¿sí? Porque había un problema físico en ella, pero producto de un problema espiritual. Entonces, el punto es de que a veces nosotros tenemos problemas mentales, productos de falta de perdón, producto de aspectos espirituales en nuestras vidas que tenemos que reconocer y tenemos que ir. Lo que yo quiero llevar a este punto es de que Dios tiene el poder para sanar tanto una pierna rota como una mente ansiosa. Tiene el poder y la fuerza y debemos creer en eso. Y quiero leerles esto. Dice 1 Pedro 5:7, dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Sí? Y me gusta este versículo, creo que es uno de mis favoritos. Constantemente lo estoy diciendo, Señor. Aquí está mi depósito diario de ansiedad. Porque Él nos está llevando a decir, mira, deposita en mí. ¿Sí? Así como depositen, lleven mis cargas, así como yo llevo por sus yugos, hemos sido sanados. Por sus llagas, hemos sido sanados. De la misma forma, yo deposito mis ansiedades en Él para que Él las sane. Sí. Y es que qué importante es ver también la reacción de nosotros como cristianos cuando estamos padeciendo alguna situación, ya sea pues de salud mental, ya sea de algo físico, de algo que nos está pasando. Pues antes podría decirse que era más difícil el dar a conocer esto, pero ahora, ¿qué pasa en la mente de una persona cristiana cuando está pasando por depresión, por ansiedad, por alguna crisis, por algún ataque de pánico? Y muchas veces, pues lo menciona el libro, ¿verdad? Las personas tienden a alejarse. Pero ¿qué pasa cuando ya conocemos de este tema, cuando ya tenemos la apertura en la iglesia y tocamos estos puntos? Es para que las personas puedan acercarse a un líder, a un pastor, a un amigo dentro de esa comunidad de fe donde podemos expresar y decir, estoy pasando una etapa de depresión en mi vida o estoy pasando ansiedad en mi vida. Es tan importante, lo menciono ahorita porque muchas veces nos aislamos cuando somos personas que creemos solo en que tal vez viéndolo de esta manera voy a orar en mi cuarto y se me va a quitar. Es cierto, estamos orando y yo estoy teniendo como esa fe de que voy a ser sanada, pero necesito hablarlo también. Pero sabes, yo creo que ahí con lo que decís hay una mezcla de arrogancia. Creo que hay una mezcla de arrogancia muchas veces en nuestro corazón al decir, yo puedo solo. No necesito a mi comunidad, no necesito a más personas. O puede ser vergüenza también. Pues hay muchas cosas, sí, no necesariamente una, pero creo que cuando tenemos pues la costumbre de decir, mira, estoy pasando por un proceso que no necesito o no quiero en este momento, el que me estés preguntando o hablando ni nada, sí tenemos también que examinar nuestro corazón, pedirle al Señor que nos examine y nos guíe. El por qué me da vergüenza. Me da vergüenza porque siento que me van a juzgar, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea, tenemos que ir más allá, ¿verdad? Ir más allá a la raíz del problema. ¿Por qué no quiero que alguien esté pendiente de mí si nos hemos dado cuenta y hemos aprendido a lo largo del tiempo que en comunidad las cargas se llevan mejor, ¿sí? Es más fácil. Pues acaba de pasar algo. ¿Cuándo te llamé? Ayer. Hoy es viernes. Entonces estamos grabando un día de esto, sí. Un día antes del que grabamos llamé a Julio. Te estaba teniendo un momento, casi no lo hacía. Estoy aprendiendo a hacerlo. Y llamé a Julio en un momento complicado, sí, un momento complicado. Y mira, fíjate que esto se está pasando. Tuvimos una conversación que realmente me ayudó un montón.
que si no lo hubiera hecho, yo sé que hubiera terminado el día mal o incluso hubiera pasado el resto de la semana muy mal, solo por callarte las cosas. Y es parte de lo que tú mencionas, el ir hablando. Sí, y es que, digamos, no puede ser tal vez un tema tan grave como una depresión o algo, simplemente es una situación difícil y complicada en nuestra vida, un problema. ¿Qué reacción tenemos nosotros ante esa situación? Solo dejémoslo aquí, ¿verdad? Entre mi esposo y yo, por ejemplo, ¿verdad? Y juntos lo vamos a solucionar y todo, pero es necesario que podamos como entender que ante esas dificultades, ante esos problemas, ante esas situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida, hay un propósito. Pero ¿qué pasa cuando vienen esos problemas? ¿Cómo nos sentimos? Tristes, preocupados, ansiosos, cansados. Y ahí es donde viene la parte de la fe, ¿va? Porque es donde está ese versículo que memorizamos, que decimos que la fe es aquello que ahorita estoy viendo un problema, pero sé que con mis ojos espirituales puedo ver que hay un gran propósito, pero ahorita por tener temor, por tener tantas cosas en mi mente, no lo veo. Y me encanta que hay una historia en la palabra con Jesús y los discípulos. Jesús dice que estaban en medio de un lago. Los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo. La tormenta vino y empezó a mover la barca de una forma muy fuerte. Y los discípulos estaban asustados, estaban muy asustados. Y el autor dice, ¿cómo reaccionamos nosotros ante circunstancias en nuestras vidas? Nuestras emociones se van al borde. Sí. O sea, colapsamos. ¿Qué pasó con los discípulos? Colapsaron. ¿Qué llegó al punto? Llegaron a despertar a Jesús y decirle, ¿qué? ¿No te importa que nos muramos? ¿No te importa que nos muramos? Entonces Jesús viene, tranquilo, digo yo, se para el viento, el agua. Los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el mar les obedece? Pero de ahí les dice Jesús, hombres de poca fe. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Hombres de poca fe. Porque podemos decir, bueno, pudieron parar el agua, no, pero realmente entender de que Jesús estaba con ellos. ¿Sí? Había una circunstancia que estaba pasando en su vida, pero Jesús estaba con ellos. Y en nuestras vidas vamos a enfrentar circunstancias adversas, circunstancias que a veces nos van a hacer estas preguntas de, bueno, ¿y por qué me está pasando a mí? Si yo soy cristiano, yo conozco a Dios, lo he escuchado, lo he oído, he visto milagros, ¿por qué estoy pasando por eso? Pero no debemos de olvidar que Jesús está en la barca. Porque cuando Jesús está en la barca, Jesús tiene el control. Y tal vez dirás, es que no responde, porque los discípulos pasaron por eso. Dijeron, Jesús está dormido, ¿sí? No responde, no hace lo que nosotros quisiera. Entonces, ¿qué hacemos normalmente en una circunstancia? Venimos y se desbordan nuestras emociones y empezamos a tomar decisiones que simplemente nos llevan a problemas de salud mental. Porque entonces nos aislamos. Sí. Entonces ¿vemos un problema? Nos aislamos, no hablamos, nos alejamos. Empezamos a culpar a todos, decir, no, es que aquí en esta iglesia no le hablan a uno, es que aquí solo lo juzgan. Entonces, esas son nuestras reacciones porque estamos pasando una circunstancia, una tormenta en nuestras vidas. Y la palabra dice, y Jesús nos dijo, que en este mundo van a tener aflicciones. Amigo, hoy que estás acá, te lo quiero decir, en este mundo vas a tener aflicciones. Y Jesús no dijo, mira, yo te lo voy a solucionar. Jesús no vino a decir, mira, háblame que yo te voy a dar la solución de 3 pasos. No, que dijo, tranquilos, yo ya vencí al mundo. Pues, a mí no me dice nada de eso. Si vos me preguntás a mí, me decir, yo quería que me dijera, mira, decime, yo te digo, no. Él que me dice, tranquilos, yo vencí al mundo. ¿Ok? O sea, ¿cómo me ayudó eso a mí en mi ansiedad? O sea, ¿cómo me ayudó? Sí, es cierto. Me ayuda a entender que tengo que tener fe, que yo tengo que tener dependencia de Él. Porque tal vez yo quisiera que reaccionara, pero Jesús está durmiendo. Pero yo no tengo que perder de vista que Jesús está conmigo. ¿Y cómo viene la fe? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero quisiera retomar un poquito la encuesta que leímos en el episodio 1,
la consulta iberoamericana acerca del estado del trabajo con las nuevas generaciones en las iglesias cristianas. Hay una sección específicamente que se hizo para iglesias en Guatemala. Y dense cuenta, son datos, les voy a dar el dato del país, de cómo está en Guatemala, y el dato global. La pregunta decía, ¿cuánto tiempo al día dedicas intencionalmente a la oración? El 40% decía, hay días que no oro. En Guatemala el 40% de los cristianos dicen que hay días en los que no ora. En el resto de Latinoamérica es el 30%, o sea, estamos arriba, ¿sí? El 36% decía que alrededor de 10 minutos al día, 16% oran, media hora. Ahí está Julio. No, Julio está en el 8% que oran más de una hora. Ahí está más, o sea, por mes, ¿cómo la? Al día. Luego dice, ¿cuántas veces lees la Biblia por tu cuenta, cada semana? El 13% dice, hay días que no leo la Biblia. El 38% decía, leen 10 minutos al día, más o menos, la Biblia. El promedio es 29%, o sea, ahí sí estamos arriba. El 25% dice que lee la Biblia intencionalmente a la semana, por lo menos media hora a la semana, no al día, es a la semana. Y el 24% dice que por lo menos lee 1 hora a la semana la Biblia. ¿Sí? Si la misma palabra nos dice que la fe viene por el oír, o el oír la palabra de Dios, o el escuchar, o el leer, la palabra de Dios, y solo el 24% lee por lo menos 1 hora a la semana la Biblia, ¿cómo podemos conocer más de la Biblia, o cómo podemos llenarnos de fe si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra? Y si contrastas eso, por ejemplo, con el promedio de 8 horas diarias en tu teléfono, estás descompensado. Sí. Es que es por lo mismo, o sea, ¿qué estás ¿de qué nos llenamos? ¿Qué estás llenando en tu cabeza? El problema es de que no entendemos esto, que la mente es un órgano. Y ustedes lo decían al principio, la mente es un órgano, ¿sí? Sí. Y el punto es de que si yo, por ejemplo, le estoy metiendo a mi cuerpo Coca-Cola todos los días, me va a pasar algo. Sí. Sí, me va a pasar algo. No soy el 1% que no le pasa, o sea, yo fijo me va a pasar algo. Entonces, el punto es de que si yo le meto 8 horas de mi tiempo, de malas noticias, de ocio, redes sociales, videos que no tienen ningún fundamento, parodias que solamente están en TikTok y en todo lo que miramos en redes sociales, 8 horas diarias, y no le meto ni siquiera 1 hora a la semana de la palabra, pero es que estoy descompensado. Y un momento va a llegar a que tenga estos problemas de ansiedad, a que tenga estos problemas en mi vida, porque no estoy poniendo un balance en mi vida. Exacto. O incluso, ¿verdad? Lo que esas 8 horas que menciona en redes sociales, ¿qué encontramos en las redes sociales? O sea, ¿qué vemos ahí? Imágenes de desamor, imágenes que son memes, que van a hacer de bien, pues al final nos van a causar un momento de gracia en un momento, pero después, ¿qué? ¿Qué me nutrió? ¿Qué me ayudó a poder yo, pues, canalizar mis emociones en un tiempo estimado, ¿verdad? Y algo que quería comentar respecto a cómo podemos nosotros aprender a tener esa fe tan fortalecida en medio de una situación, o sea, cuando estamos cegados totalmente, cuando estamos literal en medio de una crisis donde no vemos ninguna salida, donde no vemos ninguna escapatoria. ¿Cómo es que, y aquí es donde quisiera como poner de lado la psicología y la fe? Porque, ¿qué pasa? Estoy pasando por una situación bien difícil y no veo solución, no veo un más allá positivo, y es ahí donde entra como la terapia, donde yo voy a ir a exteriorizar lo que me está pasando, donde alguien me va a ir a escuchar, donde alguien me va a decir, o sea, no me va a decir nada, simplemente va a llegar la persona y me va a escuchar. ¿Y qué pasa ahí? Ya mi mente se está liberando, ya estoy canalizando mis emociones, ya estoy expresando lo que siento. Ok, ya me escuchó el psicólogo y ya evaluó la situación. Ok, ahora pensemos de una manera más calmada. Bueno, entonces ya yo pude sacar mis emociones, pude exteriorizar lo que yo sentía.
¿ahora qué me corresponde? Luego de la terapia yo ya pude trabajar lo de la mente. Ahora, ¿qué pasa con mi espiritualidad? Como decían ustedes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprender sobre fe? Leyendo la palabra de Dios. O sea, llenándonos de su palabra, llenándonos de todo aquello que nos alimenta nuestro espíritu. Entonces, yo ya liberé mi mente, yo ya saqué mis emociones, yo ya saqué y platiqué mis problemas. Ahora voy a aprender a confiar en Dios y a motivarme y a poder alimentarme de esa fe tan sobrenatural que solo Dios puede darme, ¿no? Quiero ponerles algo acá. Por ejemplo, si alguien tiene un problema, pongamos cardíaco en el corazón, tiene un soplo, se le llama, ¿sí? Viene Dios y hace un milagro, ¿sí? Le cura el corazón. El punto es el siguiente, no sabían esto, pero la mayoría, no tengo la estadística que la busqué, la encontré, la mayoría de las personas que han tenido un milagro de parte de Dios por descuidos médicos, por ejemplo, el corazón porque fumó mucho, los riñones porque tomó mucha Coca-Cola, normalmente vuelven al mismo lugar otra vez, porque no se trata del milagro. Miren, es que yo quiero decirles esto. Viene Jesús, llega con el paralítico que estaba junto al tanque de Betesda, ¿sí se dice? Sí, Betesda, esperando el milagro, ¿sí? De que hicieran las burbujas y todo. No me recuerdo dónde está el versículo, creo que está en Lucas. Y Jesús lo sana, pero Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Le hace todo el proceso, le dice, ok, anda, levántate, pero llévate tu camilla, ¿sí? ¿Por qué le quiere decir? Entonces le pregunta a él, esto lo estaba viendo en una serie, ¿por qué me tengo que llevar la camilla? Le pregunta a uno de sus discípulos. Y el discípulo le dice, porque ya no tienes que regresar acá. El punto es de que no se trata solo del milagro, se trata de cambiar mi forma de pensar. Exacto. Entonces, cuando vos vas y cuando ustedes van a un proceso de salud mental, como lo que tú decías, te das cuenta a expresar tus sentimientos, porque a nadie nos enseñan eso. Es que el punto es eso, nadie nos enseña cómo expresarnos, cómo sacar lo que hay dentro de nosotros. Entonces ya, vas en un proceso médico, llegas acá, pero en ese momento entra la fe. Entonces decís, ok, entonces ahorita tengo que cambiar mi manera de ver, de pensar, de escuchar, de oír, de reaccionar. Incluso los doctores lo dicen, o sea, ok, cuando yo llevé un par de terapias, a mí me dijeron, o sea, llegaste hasta este punto por esta y esta razón. Tienes que alejarte de esto, o sea, porque si no vas a volver a llegar a este punto. Entonces, ahí es donde empata. Ahí es donde nosotros entendemos que la fe juega el papel importante en nuestras vidas. Porque no solo se trata de, ok, sí, ya sané, pero si yo no cuido eso, va a volver a pasar. ¿Sí? Exactamente. Recuérdame, quisiera aquí complementar con lo que tú mencionabas de psicología. No hay emociones buenas ni malas, sino hay emociones, no es agradables y desagradables, tiene un término. Sí, y justamente acá yo remarqué algo en el libro, ¿verdad? En este capítulo, perdón, porque justo en el tema donde habla que la fe en el Dios de amor fiel y todopoderoso es ayuda, sostén y fortaleza frente al temor. Y comenta acá, ¿verdad? Que el temor es una emoción negativa. Y algo que yo mencionaba la vez pasada era de que no hay una emoción negativa. Todas las emociones son positivas. ¿Por qué? Porque nos van a alertar. Sea una tristeza, sea un miedo, sea lo que nosotros podemos ver como malo, nos va a alertar. Lo que llega a ser malo es la acción que nosotros tomamos. Por ejemplo, si me da miedo, ¿qué voy a hacer? Me voy a esconder o me voy a, no sé, o sea, voy a correr o algo. Dependiendo la acción que tomemos nos va a llevar a una dificultad o algo, pues ya sea bueno o algo malo. Pero la emoción como tal es positivo porque es una alerta. Ok, si yo estoy triste, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿qué me tiene triste? Ok, esto y esto está pasando. Entonces me está alertando que hay algo que está pasando. Entonces, justamente eso quería recalcar porque muchas veces al tener temor sentimos que es, o sea, miedo definitivamente y que es algo malo. Si dejamos que el temor persista y que esté un buen tiempo,
ya se convierte en algo malo. Sí. Pero cuando tenemos la primera alerta de decir, ay, tengo miedo, ok, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué está pasando? Alerta. Sí. Entonces es algo positivo, es algo bueno, experimentar las emociones. Por algo el Señor nos dio esas emociones, porque incluso la tristeza es buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda a descargarnos. Si estoy triste, lloro, hablo con alguien o hago algo. Entonces eso hace que mi cuerpo libere todo aquello que está siendo oprimido y que no tiene que estar adentro por mucho tiempo. Entonces, quiera que no, es algo bueno, para haciendo algo bueno. Quería, ahí construyendo sobre lo que tú dices, quería detenerme porque, como mencionaba Julio, no nos enseñan a expresar nuestras emociones. Estamos... Exacto. Solo nunca aprendimos, ¿no? Nunca aprendimos Sí. a cómo manejar el enojo, cómo manejar la tristeza, cómo manejar la alegría. Y creemos que debes estar siempre en un estado de alegría, ¿sí? Uh-huh. Pero como bien mencionas, hay un ejemplo que me gustó mucho cuando empecé a investigar un poquito más de las emociones y es, utilicemos el ejemplo del miedo. ¿Qué pasa si yo veo un montón de perros que están en la calle y están acercándose hacia mí? Definitivamente me va a dar miedo. Entonces mi cerebro, más si tenés un trauma como mi querido amigo acá, entonces tu cerebro empieza a bombear más sangre a tus piernas y te pone en un estado de alerta, tus pupilas se dilatan para captar más luz, empiezas a sudar porque todo tu cuerpo se está preparando para huir, ¿sí? Para Exacto. salir corriendo. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces tu cerebro te está ayudando a saber cómo enfrentar esa situación, ¿sí? Eso es lo que pasa físicamente. Y cuando tengo miedo, yo no digo, es malo tenerle miedo a esos perros. No, tenés que actuar valiente. Yo soy valiente, yo puedo. Date cuenta, ajá, sería tonto el decir, no, yo soy valiente y las Julio, atravieso. Usted puede. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo vivo en ese estado de miedo? ¿Sí? Uh-huh. Si todo me da miedo, medio escucho que un perro ladra y yo empiezo a sudar y empiezo a ponerme alerta. Entonces ahí ya tengo que ir y ver la raíz. Porque ahí tenés ya un trauma. Tenés un trauma. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un trauma. Porque tuve una experiencia vivencial con un problema, ¿me entendés? Entonces, el punto es de que yo no reacciono igual que cualquier otra persona porque yo pasé por un problema. Ajá. Entonces, el punto es que si lo extrapolas a otras partes, por ejemplo, ¿por qué las personas a veces se alejan? O sea, hay gente que viene y se aleja porque ha tenido traumas en su vida, ¿sí? Han sido esos traumas que no han podido identificar y no han podido llevar en el control y no han podido expresar lo que llevan, entonces no lo han sanado. O sea, yo estoy consciente que yo podría sanar mi trauma a los perros, ¿sí? Lo que pasa es de que definitivamente no es algo que, te digo yo, ahorita me tenga como mucho cuidado, pero al final sí, te digo, es un trauma, porque no reacciono igual que las demás personas, porque tuve algo vivencial. Claro. El punto es de que hay personas que han tenido traumas por abuso, por bullying que les hicieron de pequeños, por muchas cosas que han pasado, y no pudieron llevar eso, no pudieron sobresalir a ese trauma. Entonces el problema es de que reaccionan enojados, airados, se alejan, se deprimen, piensan que la gente los odia, piensan que todo el mundo está en contra de ellos, sí, porque no han solucionado ese trauma. Y mira, y al punto al que quería llegar es que en este caso, vos nos has contado en diferentes ocasiones el qué pasó y se resume a que viste el ataque de un perro. Lo vamos a dejar ahí. Y ya lo identificaste y lo conoces y sabes que esto trae consigo un temor y muchas cosas. El asunto es que nosotros no estamos acostumbrados a identificar o a reconocer o ir a la raíz del trauma o a la raíz del problema. Exacto. O sea, estallamos en ataques de ira en 2 segundos y decimos, así soy yo. Es que los águilas rojas tenemos el temperamento así. Y no podemos estar más equivocados. O sea, yo creo que las emociones, nosotros vemos otra vez el ejemplo de Jesús, que Él vivió sus emociones, pero nunca dejó que sus emociones lo dominaran. ¿Sí? Jesús estuvo triste en bastantes ocasiones, lo vemos en la Biblia. Él se enojó también. Se enojó y estaba feliz. Y vemos muchas emociones que se reflejan a lo largo de la Biblia, pero no vemos a Jesús
dejándose controlar por las emociones. Y creo que lo importante es que nosotros aprendamos a identificar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es que no sé cómo hacerlo. Hay profesionales que te pueden ayudar a llegar a ese punto, ¿sí? Y ese es el punto de este podcast, o sea, porque yo puedo comprender esta parte, o sea, cuando yo estoy enfrente de un perro, yo me paralizo. Es que no puedo actuar diferente. No, que no se puede. Es que no puedo. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, simplemente no puedo, ¿sí? Entonces, si lo extrapolas a otra parte de traumas de las otras personas que han pasado, yo entiendo que están en momentos. Entonces, ¿qué necesitan? Ayuda. Necesitan levantar la mano y decir, mira, o sea, necesito saber cómo pasar esto. O sea, yo no puedo. O sea, soy sincero. Yo lo que hago cuando estoy enfrente de un perro es llamar a alguien, ¿sí? Incluso me acaba de pasar este domingo que estábamos en un lugar, yo iba con algo en las manos y había un perro enfrente para la puerta. Y yo, ¿qué hago? Llamé a Michelle. Le digo, Michelle, ¿hay perro ahí? ¿Sí? Pero porque no puedo, o sea, dirán, no, es que sos nena, es que no puedo explicarles que no puedo, o sea, simplemente no puedo. Pero el problema es de que hay algo que me pasó, ¿sí? No solo porque, sí, no, hay algo que me pasó. Sí, y si yo quiero luchar contra eso, tengo que ir a sanar esa parte. Tenés que caminar en un lugar en donde no es agradable, ¿sabes? Exacto. Sí. Lo que pasa es que no es agradable ser vulnerable. Exacto. No es agradable venir y contarle a alguien, mira, yo estoy teniendo problemas con la pornografía por esto y aquello. Exacto. O incluso el reconocer, es que yo no tengo problemas con la pornografía, yo en cualquier momento lo puedo dejar. No, tenés un problema, Sí. es una atadura muchas veces. Y mira, yo estoy teniendo tal y tal problema. No es agradable, Julio. Lo que pasa es que no nos gusta. Y el asunto es, ¿qué preferís? ¿Querés seguir viviendo una vida que definitivamente no agrada a Dios porque te da un poquito de pena, te da vergüenza lo que van a decir los demás? ¿O querés, no me recuerdo el dicho, es mejor pasar un momento colorado que 1000 descoloridos? ¿O querés pasar un momento, si lo dije mal, lo siento, o es mejor pasar un momento en donde las personas correctas, ojo con esto, te acompañan, sos vulnerable y te ayudan, ¿sí? En un proceso. Porque a veces venimos con personas incorrectas y ahí generas otro trauma. Venís y hablas con alguien, iba a decir con Katy, sí. Pero Katy no. Hablas con alguien y cuando te das cuenta lo que hablaste ya lo sabe todo el mundo. Eso también te genera una barrera y ya no vas a querer seguir hablándolo. Por eso es importante que nosotros entendamos que hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser solucionados con ayuda profesional. Porque si vos estás constantemente en una relación y en otra relación y simplemente no podés, es que no puedo. Vos decís, no, es que no podés por tus fuerzas, ya estás mensajeando, ya estás hablando, ya estás pidiendo número, hay un problema y tú sabes que hay un problema. Sí. Entonces tenés que ir a buscar a alguien que te ayude y que te acompañe. Y en medio de eso, buscar el poder de Dios para que pueda solucionar esto en tu vida. Si no lo identificas y si no sos vulnerable y sobre todo, si no sos humilde, no vas a salir de ahí. Y sabes que lo mencionábamos también en el capítulo 1, y es que los problemas de salud mental no solamente son problemas de esquizofrenia o de bipolaridad, sino también hay problemas de autoestima. Porque muchas veces nos metemos en deudas por problemas de autoestima, por querer aparentar algo que no somos, ¿sí? Porque muchas veces tenemos ese patrón de estar de relación en relación por un problema que no hemos resuelto. Y así podemos hablar de muchos. Pero creo que es importante eso, el saber que hay algo más de raíz, ¿sí? Lo que vemos muchas veces solamente es uno de los síntomas, pero no es el problema. ¿Y cómo puedo, a la luz de la palabra, ¿sí? el poder solventar esto teniendo fe? Y hay muchas formas en donde nosotros podemos poner nuestra esperanza en el Señor, confiando en que, por supuesto, Dios tiene el poder de sanarme de cualquier problema, incluyendo los problemas de salud mental. También Dios tiene el poder de poner a alguien que me acompañe en un proceso. Y es que, mira, no todos en esta tierra vamos a vivir el mismo milagro que alguien más vivió. Y a veces yo quiero que el milagro que le pasó a Katy me pase a mí, Sí. porque creo en el mismo Dios. Pero es que nuestra relación con Dios es muy diferente. Y aquí quisiera
detenerme un poquito y hablar acerca de la vida de Job, ¿sí? Ustedes saben que Job, hasta donde yo recuerdo en la palabra, él nunca se enteró de todo lo que pasó y por qué tuvo que pasar por todo eso. Nunca entendió el por qué. Ajá, nosotros lo vemos y decimos, wow, qué chile era la fe de Job y todo lo que aguantó. Pero Job nunca lo entendió. Y date cuenta, pasó por procesos fuertes, duros, que uno diría, no, qué amigos, ¿no? Para tener amigos así. Pero él nunca lo entendió. Y nosotros decimos, sí, pero es que mira, todo lo que Julio le está pasando, yo sé que a mí me puede pasar igual porque creo en el mismo Dios. No. Pues. Es un proceso totalmente diferente que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que entender de que hay personas, ¿sí? Hay personas que no entienden esto porque no lo han vivido, ¿sí? Sí. Y yo quiero terminar con, por lo menos, mi participación con esto. Yo, hace muchos años, un amigo me dijo que pasó un ataque de ansiedad. Y yo en ese momento dije, madre, ¿qué es? O sea, así lo dije. O sea, mira, pues, o sea, tranquilízate. Le digo, o sea, así, respira y ya. O sea, y yo recuerdo que el año pasado que tuve 2 ataques de ansiedad, la primera vez que fue completamente horrible en mi vida. Yo dije, Padre Jesús, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi vida en ese momento? O sea, era algo así completamente diferente. Y algo que le decía a un amigo también hace unos días, le decía, ¿sabes qué pasa? Es que vos podés considerar que debe ser doloroso quebrarse un brazo. Pero si no lo has experimentado, no tienes idea. Sí. Puedes opinar, decir, sí, es doloroso, pero no tienes idea cómo pasa. El punto es que nosotros podamos vivir en comunidad, porque eso ayuda. ¿Qué sucedió entonces? Después de eso, yo recuerdo que le hablé a Diego y le dije, mira, pasó esto y lo otro. Entonces él me dijo, mira, a mí me ha pasado y hago A, B y C. Entonces dije, ok, ya sé qué hacer. ¿Sí? Uh-huh. Yo recuerdo que hace 15 días me iba a dar otro ataque de ansiedad. Y dije, no, ok, o sea, Diego me dijo, hace A, B y C. Y funcionó, ¿sí? Y funcionó, o sea, funcionó re bien. Dije, gracias a Dios no llegué. ¿Pero por qué? Porque fui vulnerable. Sí. Porque dije yo, mira, pasó esto en mi vida. O sea, tal vez algunas veces me reí de esto, porque sí pasó, lo digo claramente. Muchas veces dije yo, madre, ¿qué onda? Pues, o sea, que se relaje, o sea, de verdad. No estés triste. No estés triste, hombre. Pónteme. Pero lo que pasa es de que como no lo había vivido, el día que yo lo viví dije, Jesús bendito, o sea, ¿qué es esto? Entonces, pero vine y dije, bueno, esto sucedió a mí, me pudieron acompañar, entonces me dijeron, ¿qué hacer? Entonces, gracias a Dios pude solucionarlo porque tuve un acompañamiento, pude ser vulnerable y es el punto que podamos nosotros ser vulnerables en nuestra comunidad. Y yo creo que de verdad que es bien importante el ser vulnerables, el poder abrir nuestro corazón, el abrir lo que estamos viviendo. El no creer que somos los únicos que estamos pasando por esto y no creer que porque tenemos problemas de salud mental, la gente, tal vez algunos sí, nos van a poner nos van a poner una etiqueta, sí, tal vez sí, pero nuestra identidad debe estar en Cristo. Yo creo que eso es bien importante, el saber que mi identidad no me la da nada de lo que tenga, de lo que haga o de lo que deje de hacer, sino me la da Cristo. Y así como puedo estar enfermo, como lo mencionabas, del corazón, puedo estar enfermo de los pulmones, puedo estar enfermo de algo, de cualquier otro órgano, puedo estar enfermo del corazón, de la mente, perdón, pero mi identidad sigue estando en Cristo y a eso tengo que aferrarme y tener fe en que Dios tiene el poder. Exacto. Si Dios quiere sanarme, lo puede hacer. ¿Y cómo voy a crecer en esa fe? Escudriñando la palabra, acercándome a Dios, teniendo conversaciones con personas que me sumen, con mi comunidad, conversaciones en donde mi fe también pueda ser alientada, ¿sí? Pueda ser alientada, inspirada y retada. Exacto. Me gustaría terminar diciendo esto. Ser escuchado y entendido es una necesidad básica. Y es tan importante que podamos entender esto, que aprendamos nosotros no solo a poder expresar nuestras emociones, nuestras situaciones, sino también a poder ser esas personas que pueden escuchar a otros. Había una palabra tan clave y tan bonita que me gustó en el final de este capítulo y decía que tenemos que ser una comunidad terapéutica. Me encantó porque en nuestra misma comunidad, en nuestra iglesia podemos encontrar
esas personas que nos pueden escuchar, esas personas que también nosotros podemos escuchar, pero nosotros somos los encargados de poder darle a las personas esa apertura. Hoy nosotros podemos expresar, podemos hablar sobre este tema abiertamente y poder alentar a nuestros amigos en la fe, que podemos expresar un problema, una situación, una emoción fuerte que estamos viviendo, podemos ser abrazados, podemos ser acompañados. Y no solo eso, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios grande que nos va a llenar de ese amor tan sobrenatural y nos va a ayudar a que podamos ver con esos ojos espirituales, esos ojos de fe, que sabemos que a pesar de que el problema esté ante nosotros, más allá está la respuesta y está ese gran propósito. Así que de verdad fue un gusto el haber estado con ustedes compartiendo este capítulo. Aprendo mucho de ustedes y a todos nuestros amigos que nos escucharon en este episodio, de verdad compártanlo con todos los que ustedes puedan. Es algo que va a ayudar no solo a ustedes, sino a sus amigos, sino a sus familiares, y no se pierdan los demás podcasts, porque están ahí sí que llenos de mucha fe, de mucho amor de parte del Señor. Así que los esperamos en el siguiente podcast y de verdad es un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga.